mensaje especial para los padres en este día o en esta hora, en estos minutos que nos quedan. Sobre todo le damos la bienvenida a todos una vez más que nos visitan. Y yo quiero compartirle a usted una palabra, y podríamos titularla de una manera así, como que yo le estoy diciendo a mi hija y a mi hijo: sigue mi ejemplo. Así de cuenta, no, haz lo que yo te diga, sigue mi ejemplo. Y quiero que ponga eso en su mente, papá. Estamos hablando a los papás. Unos ya somos padres, otros ya tenemos el privilegio de ser abuelos, otros todavía no son, pero serán, primeramente Dios. Y es bonito tener este consejo de Dios para que entendamos la responsabilidad que tenemos como padres. Yo oraba a Dios hace unos minutos que Dios nos dé gracia, sabiduría para ser un padre ejemplar. Si algo necesitamos en este tiempo, más en esta era que vivimos, padres ejemplares. I want to be like my dad. Yo quiero ser como mi padre. Yo quiero ser como él porque él ha sido el ejemplo de mi vida. Que nuestros hijos digan eso. Entonces yo le voy a decir a mi hijo y a mi hija: sigue mi ejemplo. De chiquito, desde bebito, adolescente, joven, adulto, mi hijo, mi hija, sigue mi ejemplo. ¿Estamos? ¿Lo podrías decir, varón? Papá, sigue mi ejemplo. Haz exactamente lo que yo hago. Camina en mis pasos, en mis huellas. Esa huella que te estoy dejando enfrente, tú síguela caminando. Porque a donde vamos va a haber prosperidad, va a haber éxito. Tendrás una buena familia, serás un buen administrador de tus finanzas, serás un buen padre, serás un buen esposo, serás una buena madre, serás una buena esposa, si tú sigues mis pasos, mi hijo, mi hija. ¿Podremos decirlo? Okay. Dice Pablo, y voy a usar unas partes bíblicas y vamos a hacer una aplicación, hermanos, a lo que Pablo está escribiéndole a su hijo Timoteo, hijo en el espíritu o un hijo espiritual, ¿ok? Yo sé que hay gente que pelea con eso, pero está en la Biblia. Sí hay hijos espirituales, sí hay, como hay hijos físicos, ¿no? Pero están aquellos que crecen bajo un ministerio, bajo un pastorado, bajo un liderazgo, y miran a esa persona como su padre espiritual, ¿ok? Así está Pablo con Timoteo, capítulo 2 o capítulo 1. Voy a usar unos versículos de diferentes capítulos, del 1 y del 2 y del 3, ¿ok? Pero fíjense las palabras de Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2, a Timoteo, amado hijo. ¿Qué era para Timoteo Pablo? Su amado hijo. Ahora sabemos que físicamente él no lo engendró, ¿okay? Porque él tenía un padre que era griego y tenía a su madre y a su abuela. La Biblia es muy claro en eso. Pero Pablo mira a Timoteo como un hijo, y entiéndese, un hijo espiritual, un hijo en la cual él había depositado toda su doctrina, su enseñanza como apóstol de Jesucristo. Mire lo que dice el capítulo 2. En esa misma carta, capítulo 2, mire lo que le dice el padre espiritual a su hijo, y haga una aplicación. Haz de cuenta que usted está hablando con su hija o con su hijo, y le dice, versículo 1, capítulo 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué debería de ser Timoteo? Escuchar la voz de su padre espiritual, y lo vamos a aplicar yo como un padre de mis hijos. Escuchar mi voz y ellos enseñar a otros para que sean idóneos para enseñar a otros.
En otras palabras, podemos hacer una aplicación. Lo que yo aprendí de mi padre, yo se lo comunico a mi hijo, y mi hijo se lo comunica a su hijo o a su hija, y viceversa. No, todo vamos comunicando lo que hemos aprendido de nuestros padres. Y si usted se va a dar cuenta, eso es muy cultural. Muchas cosas que hacemos es porque lo aprendimos de nuestros padres, o de nuestros tutores, o de aquellos que nos cuidaron, que estuvieron ahí enseñándonos la vida cotidiana. Mira lo que dice el capítulo 3 de esa misma carta, Pablo a su hijo espiritual, versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Sí se entiende la palabra de doctrina, hermanos? Mi enseñanza. O sea, tú has seguido mi enseñanza. Tú le dices a tu hijo eso: mi hijo, tú has seguido mi enseñanza. Tú la has seguido, tú sabes cómo me comporto. Dice, tú has seguido mi enseñanza o mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Eso es lo que tú has aprendido de mí. Pregunta, ¿cuántos padres podemos decir eso? ¿Estoy oyendo grillos o qué? Wow. Pero qué bueno que está el mensaje hoy en esta tarde, ¿no? ¿Cuántos? Porque así debería de ser. Pablo lo está diciendo con una certeza, hermanos, a su hijo espiritual, claro, y quiero que quede eso claro, porque no vaya a salir de aquí. No, el pastor dijo que Pablo tenía un hijo. Not saying that, ¿ok? Estoy hablando de un hijo espiritual, pero podemos aplicarlo a nuestros hijos. Mi hijo, mi hija, hijos. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego le dice Pablo a Timoteo: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y luego dice Pablo: también, mi hijo, mi hija, todos y también todos los que quieran vivir piadosamente, ¿entiendes? En santidad, en integridad, en fe, en la palabra, en lo que Dios dice, en Cristo Jesús, perecerán o padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero quiero que mire el versículo 14, bien interesante. Acuérdese, este es una palabra de Pablo a su hijo Timoteo. A su hijo Timoteo. Dice el versículo 14: pero persiste en lo que has. A ver, ¿qué? Ahí lo tiene en su Biblia. En lo que has aprendido. Significa que Pablo le enseñó a Timoteo exactamente lo que debería de ser. Ahora entendemos que no fue Pablo el que inicia la enseñanza en Timoteo. Sabemos que fue su abuela y su madre, que ellas inician este fundamento bíblico de las Escrituras a Timoteo. Pero a quien Timoteo miraba como un padre espiritual, o el ejemplo de un hombre dentro de este hogar, o diremos durante su trayectoria ministerial, era Pablo. Pablo era el ejemplo masculino de este hombre o de este joven. Y qué tan importante, hermanos, varón, papá, es que tú seas un ejemplo varonil con tus hijos y tus hijas. Que ellos miren en ti ese hombre varonil, ese hombre que se conduce de una manera amable, de un caballero. Si nuestras hijas, alguien deben de anhelar ser como, diremos, su esposo futuro, es que él sea como mi padre. Este varón, este hombre que me vaya a tocar, dicen sus hijas, sea como mi padre, un caballero, un hombre de palabra, un hombre de ley. Yo he escuchado aquí que muchos de sus hijos los aman ustedes porque ustedes cumplen sus promesas. Y usted se da cuenta que hoy en día eso es un fenómeno. La mayoría de sus hijos, no estaban mis hijos ahí, pero probablemente si ellos hubieran estado en la misma circunstancia de una entrevista a esa edad, me hubieran dicho lo mismo. Yo amo a mi papá porque me da de comer. Yo amo a mi papá porque me compra esto, porque me compra lo otro. Y está bien, porque esa es la edad.
Escuché uno que dijo ahí: yo amo a mi papá porque él me lee las escrituras. Yo amo a mi papá porque lo he visto orar. Wow. Yo amo a mi papá porque me disciplina. ¿Really? Eso me impresionó. ¿Cómo que amas a tu papá porque te disciplina? Porque ella entiende, era una niña, porque entiende qué tan importante es la disciplina, y eso se ha hecho a un lado y se ha reemplazado con el 10-second timeout. Cuando la Biblia dice que hiera a tu hijo con vara que no morirá. Se va a oír muy drástico, ¿no? Y quienes lo estén escuchando ahí, a lo mejor me mandan a arrestar como child abuser. No soy eso, hermano. Simplemente lo que la Biblia dice. La disciplina. La disciplina. Versículo 14 una vez más. No me quiero ir en mi viaje. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Wow. Si tu hijo va a ser un trabajador varón, o tu hija, y quiero traerlos a la mesa a ambos, va a ser por el ejemplo que tú le das. Si va a ser una persona responsable, va a ser por el ejemplo que tú le das. Si mi hijo, mi hija van a ser gente o personas responsables, tienen que ver en mí un ejemplo, hermanos. Yo sé que esto no es muy común, porque allá que ellos hagan, que ellos escojan. No, mis hermanos, I am sorry, pero no es así. Dios te los dio a ti para que tú los críes en la amonestación, en la disciplina de ¿quién? Dígalo, ¿de quién? Del Señor. No nos dio a nosotros. Nos dio. Me decía mi hijo cuando veníamos vas a cumpliste 29 años de ser papá. Le dije prácticamente, dilo Marilu, dice prácticamente 30. Porque dice Marilu que yo celebré el Día de los Padres cuando Katie todavía estaba en su vientre. Qué tremendo, ¿no? Ya había una responsabilidad. Falta que Katie diga, why did you say my age? Okay, bueno, así es. Desde ese momento vino la responsabilidad. Y créanmelo, hermano, que no hice un buen trabajo cuando era joven porque tenía 19 años. Y esa no es una excusa. Hay cosas que yo todavía lucho pensando que podría haber hecho esto otro. Pero créeme lo que le he pedido perdón a mis hijos. I could have done this, but I didn't. Duele, pero tenemos una responsabilidad, mis hermanos varones, papás, en esta tarde. Yo sé que hay madres aquí solteras que toman ese rol y se les honra por eso. ¿Ok? También ustedes. Porque hay madres aquí que han tomado el liderazgo de un padre y han hecho una obra que no es el orden de Dios, pero tienen que hacerlo. Porque hay padres que han abandonado a sus hijos, hay padres que aún viven en la casa con sus hijos, pero no hacen nada. Las que crían son las madres muchas veces, y también cambia viceversa a veces, pero se oye más de un padre negligente, un padre que no hace lo que debería de ser. Pero aquí no, ¿verdad, hermanos? Aquí no, ¿verdad? Aquí usted está haciendo, yo estoy haciendo, y con la ayuda de Dios, por eso oraba, que Dios nos siga dando gracias para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Continúa Pablo diciéndole, así que de las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo termina esto diciendo en estos dos siguientes versículos la importancia de la palabra de Dios en la vida de su hijo Timoteo, cual para nosotros, hermanos, debe de ser fundamental. Decirle a nuestros hijos que todo lo que hacemos en casa, todo lo que hago yo en mi trabajo, todo lo que hago yo en mi vida cotidiana, en todo, o sea, ir a trabajar, ir a comprar mandado, hacer lo que todo hago del cuidado, de la disciplina, del mantenimiento en la casa, todo. ¿Y qué es todo? Que no falte nada, ¿ok? Eso es todo. Todo está basado en ¿qué? En estos versículos que dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso hago lo que hago, mi hijo. Por eso no
por eso vengo a la iglesia, por eso sirvo, por eso dedico mi vida al Señor. Por eso la instrucción aquí en la casa es: fuera la mundanalidad, fuera todo aquello que es inmundo, todo lo perverso, todo el mal lenguaje, todo aquello que no es de luz, sino todas las tinieblas allá afuera. Por eso hago lo que hago. Por eso aquí, mi hijo, mi hija, hijos, aquí no hay parties con cerveza y licor. Aquí no hay música pagana, porque yo hago todo conforme a la palabra de Dios. Por eso, mi hijo. Pero papá, ya el tío, y él también va a la iglesia, pero aquí no. Aquí no, porque somos cristianos, porque la palabra de Dios es la que reina aquí. Por eso le dice Pablo a Timoteo: hijo, tú sabes mi conducta, ya hablamos de eso, ya sabes mi manera de ser. Pero fíjate, acuérdate, Timoteo, acuérdate, hijo, y que tú le digas eso a tu hija y a tu hijo. Pero recuerda esto, recuerda que todo lo que yo hago es porque la Biblia me lo dice. Y Él es el Señor de mi casa, no soy yo. Tengo autoridad de parte de Dios. Soy el ser humano aquí, el padre, pero mi guía es la palabra de Dios. Y eso, varón, papá, hemos dejado de hacer. Hemos dejado de decirle a nuestros hijos: yo hago lo que hago porque la Biblia me lo dice. No el pastor de casa de oración, no Jan, él nada tiene que ver en esto. Bueno, yo no tengo nada que ver en esto. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. No tengo un resentimiento, hijo, no tengas un resentimiento conmigo. Uy, ya le está diciendo a mi papá cómo le haga. No, la palabra de Dios dice. Por eso le dice Pablo a Timoteo: mira, hijo, toda la escritura es escrita por Dios o inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, de que el padre, el hijo, la hija sean ¿qué? Perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Los que están aquí, adolescentes y jóvenes, por eso hay reglas en tu casa, por tu bienestar. Por eso hay reglas acá afuera. Por eso dicen que manejas a tal velocidad. Por eso hay stop signs. Por eso hay single lights, semáforos. Por eso hay ciertas reglas. Por eso hay autoridad, policías, highway patrol, sheriff. Todo por eso, porque debe de haber un orden dentro de la civilización. Por eso tu papá pone reglas en su casa. Por eso hay ciertas horas de llegar, cierta conducta, cierto lenguaje, cierto vestuario, cierta manera de ser. Por eso hay un estándar en tu casa, sobre todo bíblico, como puede ver de cultura, principios de familia. Pero todo tiene que ver con un orden dentro de la casa. Y nosotros, cuando somos adolescentes y niños, adolescentes y jóvenes, no queremos aceptar eso. Pero why can't I do this? Why can't I do this? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y varón, tú tienes que abrir la Biblia. Tienes que abrir la Biblia. Porque no abrirla y no ver un orden en tu casa, no ver disciplina en tu casa, da a entender que tú no amas a tu hijo y a tu hija. Pero ¿cómo puede ser eso, Jan? ¿Cómo que no amo a mi hija si son mis hijos? Eso no tiene que ver nada, que sean tus hijos. Últimamente oyes en las noticias que hay padres que van y matan a sus hijos, ¿sí o no? Y son sus hijos. Usted, hermano, yo no mato a mi hijo, pero si no lo disciplinas, si no lo amonestas, si no le das una conducta, si no le dices: hijo, sigue mi ejemplo, entonces de una manera u otra, probablemente no física, que puede ser un resultado al tiempo, pero espiritualmente lo estás matando. Aunque puede resultar físicamente en el futuro, por no haberle amonestado, por no haberle dicho realmente lo que es. Es que quiero llevar la fiesta en paz, hermano. Really, de verdad. O sea, cuando ya lo mires ahí en un cajón, quieres llevar la fiesta en paz, entonces sí le vas a llevar en paz, pero va a haber un derramamiento o un dolor en tu corazón por no haber hecho lo que tenías que haber hecho. Claro, ahí va a estar. Y vas a llorar. Y siempre será porque quise llevar la fiesta en paz.
Tengo aquí unas notas, hermanos, y quiero compartirle. En esto de decirle a tu hijo, a tu hija o a nuestros hijos, sígueme, sigue mi ejemplo. Y yo quiero, hermanos, que logremos eso nosotros. Cada uno de ustedes, padre. Y padres por ser. Y los que no son, ahorita hay unos adolescentes de aquí que dicen, are you kidding me? Sí, puedes llegar a ser papá. Yo fui papá a los 19 años. Y a los 25 después. Sí puedes. Pero yo te aconsejo que seas un padre ejemplar. Un padre que le puedas decir a tus hijos, mi hijo, sígueme. Hija, sígueme. ¿Sí se recuerdan de ese famoso comediante? Síganme, ¿quién? Los buenos. Síganme los buenos. O sea, pero aquí tú le dices, hijo, sígueme. Hija, sígueme. Porque debe de haber una certeza en ti, varón, que tú los vas a llevar por un buen camino, por un camino de excelencia. Oiga bien, un camino de perfección. ¿Qué es eso? ¿Cómo que? No, yo no estoy hablando del ser humano, ser un hombre perfecto, una mujer perfecta, no. Estoy hablando de una persona que sea madura, una madurez de hacer buenas decisiones. Porque yo he enseñado a mi hija, he enseñado a mi hijo, hemos enseñado a nuestros hijos a hacer buenas decisiones, porque va a llegar el momento donde solamente ellos van a estar ahí. Tú ya no vas a estar ahí, papá, tú no vas a estar ahí, mamá, no va a haber nadie, y que tu hija y tu hija puedan hacer una buena decisión. No importa la edad, que ellos entiendan. ¿Fumarme este cigarro de marihuana será correcto? Bueno, mi papá me enseñó que para empezar es pecado. Porque yo no debo de poner nada en mi cuerpo, porque yo soy del Espíritu Santo. Wow. O cualquier otra cosa, que venga el hijo y la hija empiece, no, yo no puedo hacer esto. Porque estaría en desobediencia a la voz de Dios, primeramente por lo que mi padre me enseñó, estaría en desobediencia. Y dice la Biblia que un hijo que no honra a su padre y no obedece, ¿qué tanto tiempo va a vivir? ¿Será prosperado? Entonces cuando el hijo entiende eso porque su padre le enseñó, va a decir, no, I can't do this. No. What, really? Come on. No, I can't do that. No puedo hacer eso, porque estoy viendo que esto me va a llevar. No ahorita probablemente, no ahorita, pero a su tiempo me va a llevar a que después esté llorando. Que después esté llorando. Y no es porque mi padre no me dijo o mi madre no me dijo, es porque yo decidí hacerlo. Pero si no le dices, varón, papá, si no le adviertes, si no lo conduces, si no le das los principios que necesita, pues allá, hermanos, a ver cómo le hace. A mí nadie me dijo cómo le hiciera, ya ve. Yo te aseguro que te diste en las paredes de concreto varias veces. Y pediste y dijiste, si yo hubiera tenido mi padre, o si yo hubiera seguido el consejo, no me hubiera pasado esto. Porque yo lo digo muchas veces. Y créanmelo, hermanos, los que me conocen, mi padre fue bien estricto conmigo. Pero entra la rebeldía, entra el momento donde dice, yo sé lo que hago. Porque de repente uno cree, cuando está joven y adolescente, que mi papá no sabe nada. ¿Sí se recuerda de eso? O sea, creemos que no saben nada. Ellos son de otra época. Mi papá nació el 41, él se creó en los 50, 60, fíjate. Ay, sí, no, pues ¿qué vas a ver? Nuestros hijos ahora no, mis papás son de los 80. Oiga bien esto, Los padres deben de considerar cuidadosamente el ejemplo que dejan a sus hijos. Debemos nosotros, hermanos, de considerar, pero con cuidado, el ejemplo que le estamos dejando. Tenemos que verlo de ese punto de vista. Pues nuestros hijos nos admiran y desean ser como nosotros. ¿Te ha dicho tu hijo que él quiere ser como tú? ¿Te ha dicho? When I grow up, I want to be like you. Claro, no te van a decir que quieren estar bald-headed. No te van a decir eso, ¿no? Pero when I grow up, Dad, I want to be like you. Yo quiero ser como tú. Yo quiero trabajar así como tú trabajas, en la empresa donde tú trabajas.
Y claro, pues uno desea que nuestros hijos no trabajen de chalanes, ¿no? Quiere que nuestros hijos sean los dueños de la compañía, los ejecutivos. Pero a lo menos quiere ser un trabajador como tú. Es que qué bonito que el hijo anhele eso. Si yo te hiciera una pregunta, hermano, hermana, o bueno, hermano, porque ahora es el varón, ¿no? Papá. Varias preguntas aquí, quiero porque ya se me acabó el tiempo. Si tus hijos siguen tus pisadas, o sea, simplemente tú imagínate, no te voy a decir en el viaje, pero imagínate simplemente que vas caminando en la playa. Bueno, en la playa se borra, ¿no? En un lugar así, diremos en un cemento, que se van a quedar las huellas ahí, se van a secar y ahí se va a quedar. Y que tu hijo diga, esas son las pisadas de mi papá. Yo uso una medida 11 de zapato, 11. Entonces a mi hijo, él usa 10. Entonces va a llenar un poquito ese lugar, va a empezar a caminar las pisadas. Y que él no mire qué es el fin de eso, ¿no? Pero ahí va caminando. Pero él se acuerda, se va a acordar de estas preguntas. Por ejemplo, yo quiero, y le digo, quiero practicarlas también. Si mis hijos, o si mi hijo, si tu hijo varón, papá, siguen tus pisadas, número 1, ¿desearías seguir la voluntad de Dios? Oiga bien, no la voluntad mía. No, es que yo quiero que seas doctor para que te vaya bien. No dije eso. Ese está bien, no hay problema en eso, que tú desees. Por ejemplo, ahorita están 2 copas simultáneamente y depende de dónde eres, pero probablemente en el futuro, tú miras a tu hijo, si le gusta el deporte, representando una selección, ¿sí o no? A ver, Jorge, o sea, sí, it's okay, no pasa nada. Y tú miras y tú lo apoyas. Decía, ¿es Jordan? Decía, I love my dad because he takes me to my soccer games. Wow, es un apoyo. O sea, no se ha ido mi hermano en el viaje, no, esto es pecado y no puesto, no, pero hay un equilibrio y el niño lo entiende. Y llega, estoy seguro que Jorge y Marlene le enseñan, mira, este es un momento, pero también acuérdate, el Señor, su obra, y todo le empiezan a decir, estoy seguro. Pero ahí está el paso. Y claro, queremos que nuestros hijos prosperen y a donde Dios los lleve. Pero mi pregunta es, varón, papá, ¿desearán seguir la voluntad de Dios? O sea, en el momento que ellos tengan una idea de lo que es la fe en Cristo Jesús, ellos en su corazón, cualquier edad que sea, yo me entregué a Cristo a los 15 años, otros más jóvenes, mi hija tenía 9 años. O sea, cada quien diferente tiempo. Pero la pregunta es, el ejemplo que tú le has dado, papá, a tu hijo y a tu hija, ¿desearían ellos ser la voluntad de Dios? ¿Será buena pregunta esa? O sea, hay que hacer, yo me la tengo que hacer continuamente. ¿Mis hijos querrán hacer la voluntad de Dios? Basado en mi ejemplo, basado en mis pisadas, basado en lo que yo hago continuamente, cotidianamente. No aquí, hermanos. Not here. Aquí no. Aquí es fácil ser cristiano. Aquí es fácil la liturgia del culto, los cantos, el adorar, y los hijos dicen, wow, mi papá es adorador. No, it's not here, no es aquí, es allá. Saliendo de aquí, cuando te subes al carro y empiezas, miraste cómo venía vestido la hermana, miraste cómo esto, miraste, y los hijos ahí están oyendo. Al rato se van a ser también burladores, igual que usted, igual que yo. Vamos a continuar orando por la necesidad. Te subes al carro y vas a decir, oye, mija, o como se digan, ¿sabes qué? Vamos a continuar orando por René. Yo no lo conozco, no sé quién es, pero mira, vamos a orar. Y tu hijo está oyendo, wow, mi papá se preocupó por René. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pero sí criticamos al hermano que traía un saco de otro color y la camisa de otro color y no combinaba.
Ay, el pastor ya otra vez. Y repite el mismo mensaje y el mismo mensaje, y tus hijos te están escuchando. ¿Sabes por qué te lo digo, varón? Porque yo cometí ese error muchas veces. Muchas veces. Si tú me conoces, yo soy intransparente. Muchas veces. Y le digo, yo quería arreglar la iglesia en una taza de café. No, si yo fuera el pastor lo hiciera de esta manera. Hasta que empecé a caminar en los zapatos del pastor, me di cuenta que no es así. No es así. Pero así creemos muchas veces. El asunto es de que nos oyen nuestros hijos. Entonces la primera pregunta sería esta: ¿desearan nuestros hijos seguir la voluntad de Dios? ¿Quisieran ser ellos, varón, papá, santos como tú eres? Santo, un hombre de santidad, un hombre de integridad, un hombre de palabra, un hombre de palabra con derecho. Como dijo una, creo que fue una niña o un niño, no me recuerdo ya. Yo amo a mi papá porque él cumple su palabra. Wow, oh my God, qué vergüenza para mí. Yo amo a mi papá porque él cumple su palabra. Entonces, si su papá le dice, te voy a llevar a Indelandia, ¿qué hace el papá? Los lleva y no haya una excusa de que algo pasó y ya me tengo que ir y siempre no vamos a ir. Y usted sabe que eso ha sido muy normal muchas veces. Llega el momento que tu hija y tu hijo dice, I don't think so. Mi papá. ¿Y dónde dijo que te iba a llevar? ¿O dónde nos va a llevar? No, que nos va a llevar a este lugar. No, vas a ver, mira, como ahorita está el partido de Copa América o Copa Oro, va a decir algo y no vamos a ir porque se va a ir con los cuates o con mis tíos o mis tías o quien sea. Y ya están ellos ahí como que, ok. Papá, te lo van a hacer a ti también y no te va a gustar. Te lo van a hacer y no te va a gustar. Si algo yo me doy cuenta como padre es que no me gusta que me echen mentiras. ¿A ti te gusta que te echen mentiras? Entonces, ¿por qué nosotros les mentimos a nuestros hijos? Y tan fácil que lo hacemos. Y tan chiquititos y nos creen, pero llega un adolescente y va a decir, yeah, right. Algunos que sí te animan a decírselo, no lo hagan porque es falta de respeto, pero sí hablen con su papá y su mamá. You know, Dad, you've been saying that over and over and over. It's not right. Porque papá, a ti no te gusta que yo te mienta. Y cuando yo te miento, tú te enojas. ¿Cómo crees que yo me siento cuando tú me mientes? Por eso la pregunta es, varón, ¿desearan ellos la voluntad de Dios? ¿Desearan ellos decir, yo estoy en tu voluntad, así como miro que mi papá está en su voluntad, Dios? Así como miro que tú lo usas, Señor, úsame a mí. Así como tú lo usas a este hombre, sea un hombre de integridad, un hombre de oración, yo también quiero ser usado. Así como él me explica la palabra, yo no es teólogo ni nada, pero me la explica de una manera que yo le entienda, yo también quiero ser así, Señor. El asunto que muchas veces hemos dado la idea de que nuestros hijos deciden lo que quieren hacer, y acuérdense, hermano, lo que es malo en nosotros siempre deseará ¿qué? Lo malo, siempre. Número 2, ¿tendrán fe? ¿Pondrán su mirada en Dios y confiarán en sus promesas? O sea, ellos podrán decir, you know what, estoy por entrar a la escuela, me gradué de la high school, quiero aplicar para esta universidad. Señor, estoy en tu voluntad, pero yo creo en tus promesas. Creo que tú, según la palabra y lo que mi padre me enseñó, que tú suplirás todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria. Señor, yo sé que en esta universidad es muy difícil entrar, pero yo deposito mi fe en que tú abrirás esa puerta. Y tú vas a hacer lo que tengas que hacer, joven, tus grados, tus cartas que tienes que hacer, pero como has sido enseñado en la fe, que de todos modos Dios es el que quita, Dios es el que pone, Dios es el que suple tu necesidad, tú lo entiendes, que ahora lo que tú haces es en fe y tú pones tu mirada, tu confianza en las promesas de Dios. ¿Han visto nuestros hijos en eso? Le has dicho a tu hijo, papá, we need this, y le dices tú, mi hijo, Dios proveerá.
Mija, Dios proveerá. Y tú sabes dentro de ti que de dónde, pero tu fe está en Dios. God will provide. Dios va a suplir esa necesidad. Y tú le enseñas, mira, mija, y si no sucede es porque Dios no quiso. Y ellos aprenden eso. Y crecen en fe y ponen su mirada en Dios y confían en sus promesas. Número 3. ¿Serán diligentes? Si ellos siguen nuestro ejemplo, ¿serán personas diligentes? Papá, debemos de enseñar a nuestros hijos a trazar metas y a esforzarse para cumplirlas. Pero ¿cuántas veces has dejado las cosas a medias? Ahí lo pinto mañana, ¿y cuándo llega mañana? Ahí lo arreglo mañana, ¿y cuándo llega mañana? Y ahí está Junior, está la niña viendo. Oh, mañana es buena palabra. Limpia el cuarto. I'll do it tomorrow. ¿Y de quién lo aprendió? Se oyen cosas muy simples, hermanos. No sé si la palabra es correcta en español. It's like something simple, es muy simple, pero tiene un valor o un potencial tanto, hermanos. La mejor manera de enseñarles esa lección de diligencia, hermanos, es por medio de nuestro ejemplo. Aquellos hijos que ven la manera de que sus padres se dirigen diariamente a sus centros laborales, le darán más importancia al trabajo. ¿Tú quieres tener un hijo trabajador, chambeador, hermanos? Tú enséñale. ¿Quieres tener un hijo que cuando él empieza a agarrar un cheque, no sé cómo trabaja en el sistema de ustedes, en mi hogar, cuando yo era niño, todo el cheque era para mi mamá. Apenas estábamos hablando de cuánto ganaba yo el mínimo en ese tiempo. Algunos que son de mi camada de aquí, $3.35 la hora. Ese era mi cheque, $3.35 la hora. Trabajaba en Carl's Jr., Long John Silver's y luego McDonald's. En McDonald's yo trabajé y es cuando me casé. Ahí trabajaba, pero mientras estaba en casa, le daba. ¿Y qué cree que sucedió cuando Ames empezó a trabajar? Igual, hermanos. You learn it. Lo empiezas, se enseña. Se enseña. Que los hijos miren en ti, varón, papá, un hombre chambeador y un hombre obligado. Un hombre que trabaja. Yo sé que algunos probablemente estén deshabilitados, hermanos, no puedan ir a trabajar. Yo entiendo todo. Algunos ya se jubilaron probablemente. Pero de todos modos está la yarda, de todos modos está el carro limpiecito, hay cosas, hay quehaceres. En inglés se llaman los honeydews. Le dije a mi hija, ¿qué le regalaste a Orlando? Oh, le regalé un paquete de herramienta. Y luego le digo a Orlando, honeydews, ya. Enseñar. Si tu hijo va a ser un gran trabajador y tu hija una gran trabajadora, va a ser a través de lo que tú le enseñas, papá. Diligencia. Wow, se me va el tiempo. Fíjate, una bien importante, ya brinqué unas para que, por el tiempo. Esta otra pregunta, ¿tendrán una vida de oración genuina basada en la palabra de Dios? Tus hijos varón, tus hijas, sabrán que la clave de todo en la vida es una comunión verbal con Dios. Sabrán que, como decía yo ahorita, hay este problema, necesito esta necesidad en fe, pero ahora decir, Dad, I need this, pray. O antes que aún te diga, papá, necesito esto, ellos ya saben
Como mi papá, claro, es el que es el proveedor en la familia, pero sé que eso proviene de Dios. Entonces, antes de llegar con mi papá, voy a ir primeramente con mi Padre Celestial. Y claro, Señor, toca el corazón de mi papá. Pero hay una fe que en la oración, basada en la palabra de Dios, trae un efecto, hermanos. ¿Podrá tu hija y tu hijo pensar así? Porque es lo que he visto en mi papá. Hay esta necesidad, le dice el esposo, el papá a su esposa o la esposa: ¿sabes qué, mija? Hay esta necesidad, pero ¿sabes qué? No, pues los bancos, no. ¿Sabes qué? Vamos a orar. Y tus hijos ahí miran, vamos a orar. Let's pray about it. Vamos a orar. Vamos a orar. Y que Dios abra la puerta. Y si no la quiere abrir, que no la abra, que nos dé paz como familia. Y tu hija y tu hijo mira eso. ¿Qué crees que va a hacer por consiguiente, hermanos? En el futuro tu hija y tu hijo van a orar. Ahora, si tú tienes que ver en esa decisión también, pero ellos van a saber que la oración basada en la palabra de Dios tiene mucho poder. Es orar. Y ahí está tu hija y tu hijo orando, y luego viene delante de ti y te presenta un proyecto. Puede ser algo muy normal que en cultural muchas veces no es aceptado. Papá, tengo aquí mi novio. Empiezas. O la novia. O me quiero ir a la universidad al otro lado del mundo. ¿Y qué pasa con nosotros? O me quiero meter al ejército. Entonces, tu hija, tu hijo está entendiendo que todo lo que está haciendo ya es basado en ¿qué? En la voluntad de Dios, basado en una oración, basado en la palabra de Dios. Pero ¿de quién lo miró? Papá, ¿puedo hacer esto? Dad, can we do this? Well, let's pray about it. ¿Y sabes qué? Vamos a ver qué dice la Biblia tocante a esto. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Vamos a orar, pero mira, vamos a ir a la Biblia y les voy a compartir. Y tú, papá, le compartes. Esto es lo que la Biblia dice y vamos a orar basado en esta promesa. ¿Y qué crees que tus hijos van a hacer en el futuro, hermanos? Lo mismo. Porque ellos saben que si no es la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder? Óigame bien, y yo sé que algunos aquí que conocen la Biblia van a decir: no, hermano, es que Dios permitió. Sí. Dios permitió que Abraham tuviera un hijo, ¿verdad? Que no era parte de la promesa. Dios lo permitió. Dios lo podía haber ejecutado al niño, podía haber causado que la esclava de Egipto se hiciera estéril en el momento. Podía haber hecho un montón de cosas Dios. Dios dijo: no es de la promesa, pero voy a permitirlo para una enseñanza a nosotros, cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, y nos permite hacerlo de todos modos. Esto que hacemos muchas veces, hermano, usted creía: no, es la voluntad de Dios. Yo me recuerdo en la época de los 90s y 2000, cuando todo el mundo estaba comprando casas y ganaban el mínimo. Y pasaban enfrente, no en esta iglesia, no, pero usted sabe, algunos los dijo: no, hermano, Dios me bendijo con una casa. El hermano ganaba el mínimo, pero tenía casa de, ¿sabe cuánto dinero? Rico. Y luego otros agarraban un préstamo, sobre todo: hermano, ya Dios me concedió 2 casas. Dios. Yo aprendí que Dios le permitió para una enseñanza mía. Porque después había que, hermanos, y los que conocen de eso, se cerraron foreclosures, empezaron a perder casas. Y ya después el hermano, la hermana ya no tenían ninguna casa, ahora estaban rentando y una casita chiquita. Pero antes de eso habían dicho: fue Dios. No, hermano, no fue Dios, Dios lo permitió. Pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? La voluntad de Dios es que tú y yo operemos en la voluntad perfecta de Dios conforme a su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Tu hijo, nuestros hijos, hermanos, ¿harían eso? ¿Tendrán una vida de oración genuina basada en la palabra de Dios? Por último, ¿servirán a Dios fielmente en la iglesia? Aquí hay muchos de ustedes que son fieles, hermanos. Y aquí estamos hablando de la iglesia. Hermano, yo necesito servir para ser fiel a Dios. No, porque la Biblia dice que a todos se nos dio un don espiritual, a lo menos uno, para el servicio, para la edificación de la iglesia. ¿Me explico? O sea, para eso se dio. Entonces, tu hijo, tu hija,
Muchas veces nos escuchan así y regresamos en el carro y vamos para atrás así. No, el pastor hizo una mala interpretación. Mira, según la teología bíblica y según el griego, bla, 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 y tu hijo te va oyendo. Claro, hice una interpretación. Pude haber hecho una mala interpretación. Pude usar una frase por otra. O simplemente mi lenguaje, los que ya me conocen, pues no hablo muy bien el español. Podría haber, y usted empieza. ¿Quedarán nuestros hijos, hermanos, servir a Dios fielmente en la iglesia? O sea, que cuando tu hijo esté en una edad donde él quiera servir, ¿querrá servir como tú sirves dentro de la iglesia? ¿Querrá ser ujier, maestro, músico, cantor, panderista, predicador? ¿Querrá ser tu hijo porque tú lo que haces? ¿Querrá ser él cuando yo crezca? Quiero ser un predicador como mi papá. Yo quiero ser servidor. Yo quiero ser el ujier. Yo quiero ser como yo quiero servir en la obra de Dios. En el momento que yo tenga la edad, yo quiero servir en la obra de Dios. Quiero dedicarme a la obra de Dios. Que ellos tengan una idea por el ejemplo que tú has dado, por el ejemplo que yo he dado. Que ellos quieran servir, que el ministerio sea parte de su vida como lo es para ti, y tu anhelo de estar en la casa de Dios, tu anhelo de venir a la casa de Dios. Yo de verdad, hermanos, como pastor y maestro de esta iglesia, me duele que para muchas personas hay otras prioridades que venir a la casa de Dios, especialmente en domingo. Especialmente, o sea, yo entiendo cuando no se puede. Mi problema es que cuando no se quiere. Y como dijo Pablo, le dice a los tesalonicenses: a mí no es el que están despreciando, es el Señor, hermanos. Es el Señor. No es a mí, es el Señor. Y algunos dirán: hermano, es que no es tan importante. Sí es, hermano, por eso estableció Dios su iglesia. Por eso la idea de Dios fue esto. Claro, en el original, en el tiempo primitivo de la iglesia, se reunían en casas. Empezaron a reunirse en el templo que estaba en Jerusalén. Pero la mayoría fueron en casas. Cuando escribe Pablo sus cartas: salúdame a la iglesia que está en su casa. Y todas las iglesias de Éfeso, de Corintios, todas eran casas, claro, porque no había templo. Esto del templo surgió, hermanos, con años después. Y esa es la idea de hoy: venir a la casa de Dios, todos congregarnos, adorar a Dios, dar de lo recibido de su mano para que la iglesia sea sostenida y escuchar la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces nuestros hijos miran cuando menospreciamos, y por cualquier excusa, hermanos, de verdad se lo digo. Yo le platicaba con un varón ayer, tocante yo oigo, hermanos, y créamelo, yo probablemente cuando usted me dice algo, yo ya no le digo nada, no digo nada. Yo me quedo callado, te estoy viendo, te estoy escuchando. Pero entiende, solamente tú sabes la voluntad de Dios. Tú puedes tener excusas como yo puedo tener excusas. Pero varón, papá, te están viendo tus hijos. Y yo no quiero que ninguno de ellos se pierda. Que no se vayan al mundo por tu culpa. Y usted dirá: hermano, es que él va a decidir cuando crezca y él va a hacer la decisión. Pero Dios te lo dio a ti para que tú lo guiaras, para que tú lo estorbaras, para que tú le hablaras, para que tú continúes dándole a él la palabra de Dios, no tanto por la palabra, sino por tu ejemplo. Y cuando te digo cosas así como: oh, hermano, vente a la iglesia, esto, no, hermano, es que mira esto, y yo te escucho y te considero, pero sé que hay algo real también ahí. Sé que puede haber un sacrificio como lo haces en la vida secular, ¿sí o no? ¿Nos sacrificamos, hermanos? ¿Cuántos de ustedes se han ido a trabajar
con unas 2-3 horas de dormir. ¿Habrá alguien? ¿Y cómo nos está yendo ahí en el trabajo? Pero aquí estamos porque hay que ganar el pan del día. ¿Y cuántas veces hemos fallado a la iglesia? Porque estamos cansados. Ay, la iglesia, hermano. Y luego para oír al pastor, hasta en la sopa. ¿Ya? O va a predicar el hermano fulano de tal. Desprecian la palabra de Dios por el hermano que va a predicar. No, si va a venir él, no, mejor no, aquí me quedo a descansar. Pero cuando se trata de Dios, pero cuando se trata de la necesidad, eso están viendo nuestros hijos. Y me temo que en esta generación, hermano, es algo muy normal ya. Cierro con esto. Yo estaré aquí, mi esposa y yo, para ayudarte en la oración. Cuando vengas, tienes tus niños, tu niña, oro que no sea así. Oro que no sea así. Pero si tú continúas, hermano, con eso, varón, vas a llegar como ya han llegado unos hermanos. Ora por mi hijo, ora por mi hija. Yo no sé, hermanos, yo les he dado tu palabra, okay. Yo he enseñado, hermano, ok, está bien. Pero como me enseñó mi pastor, cuando vas allá a la raíz, te vas a dar cuenta que no obedeciste como padre a la palabra de Dios y por consecuencia tus hijos igual. Pero te digo, hoy en esta tarde, pero ahí estaremos para orar por ti. Óigame bien, hermano, como ha sucedido aquí con nosotros, yo no puedo solucionar tu problema, no puedo, estoy limitado. Te puedo dar la palabra, esto es lo que Dios dice, hermano, hazlo. Yo no puedo cambiar el rumbo. Está la palabra, es todo. Pero por eso te lo estoy diciendo ahorita, especialmente tú que tienes pequeñitos, que tu hijo quiera ser como tú. Claro, trabajador, obligado, proveedor, amado, que él mire qué tanto amas a su mamá, que él mire todo ese amor y que él pueda ser también un reflejo de eso cuando tenga a su amada, y que él sea mejor que tú, papá. Sería interesante en el futuro hacer una entrevista a los hijos, cómo somos nosotros como padres, ¿verdad que sí? Sería bueno, hermanos. O sea, ponerlos aquí en un forum y preguntarle a cada hijo, a ver, ¿qué onda con tu papá? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu papá? Habla contigo, platica, tienen un buen tiempo, van al gimnasio juntos, comen, se toman un café, platican de cosas que muchas veces diría usted, ay hermano, ¿cómo que vamos a hablar de Jordan? Sí, hay que hablar de los Jordans, como yo hablo de los Allen Edmonds. Hay que hablar. ¿Qué tiene? Que el deporte, ¿qué tiene? Todo dice, no hermano, tiene que ser todo espiritual. No, equilibrio, hermanos, por favor, equilibrio. Siéntate con tu hijo a mirar el fútbol, siéntate con él y enójate también cuando es penal y no lo es, pero de una manera equilibrada. Es que lo hemos dejado a un lado, hermano. Pero eso trae, ok, mi hijo, ya miramos el fútbol 2 horas, ¿sabes qué? Vamos a abrir la Biblia unos minutos. Ok, Dad, go for it. Probablemente está contento porque ganó el equipo o está enojado, pero de todos modos viene la consolación de la palabra. Tu papá, tu hija. Bueno, son muchas, podríamos durar más horas aquí, pero ya nos vamos, yo sé que cada quien tiene su barbecue y todo eso. Pero papá, estamos aquí para apoyarte. Pero es preferible que tú hagas tu obra en tus hijos. Hazlo, pasa tiempo con ellos. Si ya están grandes, bigotones, como sea, háblales al rato y diles, I'm sorry, perdóname, mi hijo. Quizás probablemente estás así donde estás por mi culpa. Yo conozco padres que sus hijos están en la prisión por sus culpas, hermanos. Es que él dice, no, es que tú no lo criaste, no lo disciplinaste cuando debería haberlo hecho. Yo sé que algunos están ahí porque quisieron y tú, como yo siempre he dicho y lo digo, si tú puedes ver a tu hijo en los ojos y a tu hija y decir, mija, hijo, ¿por qué estás así? Y ellos te pueden decir, Dad, it's not your fault, it's my fault. Tú me enseñaste
cómo debiera de vivir. Tú me enseñaste los caminos de Dios, y no tanto porque me lo dijiste, si yo lo vi en tu vida, papá. Tú eras un siervo de Dios, tú siempre fuiste a la iglesia, tú siempre estuviste ahí, pero estuviste para mí, nos llevaste cuando debías de llevarnos, pasaste fines de semana con nosotros, disfrutaste el tiempo conmigo, papá, mamá, pero papá sobre todo, pero yo decidí hacer esto. No que eso te debe dar gusto, pero a lo menos en tu conciencia tú debes estar bien con Dios y decir, ok, mijo, but you know you're wrong, I know that. Okay, voy a estar orando por ti. Pero qué tal si te lo dicen, no, tú por tu culpa, y vete de aquí porque tú nunca me dijiste qué es lo que debería hacer, nunca me llamaste la atención, y tú siempre decías que querías llevar la fiesta en paz, y mira dónde estoy ahora, por eso no tengo nada. Y empieza el hijo y la hija. No, mi hijo, es que yo estuve orando por ti. No, papá, tú orabas, claro, pero tu vida reflejaba otra cosa. Y empieza el hijo y la hija. Papá, no es fácil, pero no es nada del otro mundo. Está la instrucción aquí. Críalos en la disciplina del Señor. Timoteo, lo que has visto en mí, tú, tu hijo Marito, lo que has visto en mí, Martín, César, Ramón, Delfino, Giovanni, lo que has visto en mí. Dile a tu hijo eso, a tu hija, lo que has visto en mí. Tú conoces mi conducta, mi hijo, tú conoces mi estándar, tú conoces mi vida. Ser mejor. Esa es la inspiración, hermano, basado en la palabra. Ponte de pie, mi hermano, mi hermana. I'm sorry. Discúlpenme, hermanos. Oremos a Dios en esta hora. Papá, de verdad, mira, si puedes ir con tu papá, ve con él, ve con tu papá, joven, jovencita. Si no tienes a tus hijos aquí, mujer, ve ahí con tu esposo, como puedas. Y si miras a un hermano ahí y tú no tienes a tu papá aquí, pues vaya, abrázalo y ora. Ya, qué bonito, like that. Awesome. Mira nomás, wow. Mijo, tu papá no es perfecto, Your dad is not perfect. Your dad is not perfect. But hopefully today, young people, your dad can be an example to follow. Forget the bad things he's done. Forget it. Never mind. Leave it out there. If he did something wrong, if he promised you something and he did not fulfill it, forgive him. Start today. Start fresh. Papá, pídele perdón a tus hijos si fallaste. No eres perfecto, pero que hoy sea un nuevo día. Hoy podemos ganar a nuestros hijos todavía. Y que te digo, como si ya están grandes, bigotones, allá donde estén, gracias a Dios por el celular que no cobran las largas distancias ya. Llámale, son, FaceTime, míralo, son, mijo, mija, I'm sorry. Y hay que perdonar a nuestros padres. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más, mi Dios, yo te ruego por cada padre presente en esta tarde. Ahí están sus hijos con ellos ahorita, Señor. Yo no sé la vida de todos, pero solamente tú sabes exactamente cómo están ellos, como hijos y como padres. Tú conoces la relación que ellos tienen como padre y como hijos. Pero yo te ruego que esta palabra, Señor,
donde el padre le va a decir a su hija y a su hijo hoy: sígueme, sigue mi ejemplo. Son, daughter, follow my example. I'll lead you, and you will be successful. Hijos míos, sigan mi ejemplo y ustedes serán exitosos. Sigue mi ejemplo. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú ayudes a mis hermanos padres en esta tarde, a cada uno de nosotros. Hemos fallado, mi Dios. Algunos no tenemos este consejo de la palabra, hemos hecho las cosas al aventón, basado en un consejo aún secular, de un psicólogo, de un doctor, pero tu palabra dice cómo debemos de ser. Así como Pablo le dijo a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Hijo mío, tú conoces mi conducta. Hijo mío, tú sabes cómo debes de comportarte. Hijo mío, tú sabes. Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Así, papá, así tienes que hacerle tú con tus hijos. Mija, you know better than that. Son, you know better than that. Hija, hijo, tú sabes, tú has visto, tú conoces mi fe, tú sabes lo que yo pienso tocante a ese pecado, tú sabes que lo que yo pienso tocante a ese estilo de vida. You know that lifestyle is not from God. You know, son, because I've told you, I taught you that. Ayuda a mis hermanos varones en esta tarde, mi Dios. Llévanos a casa, Señor, en esta tarde. Bendice a cada varón una vez más en lo que vamos a hacer de las actividades que siguen, Señor. Cada quien con su familia, que tú los bendigas. Y si hay que llorar, Señor, pero sobre todo perdonar y ser restaurados en tu palabra. Bendice una vez más a cada padre, cada familia, Señor. Bendice Casa de Oración Glendale, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Feliz Día de los Padres, hermanos. Que tengan un excelente domingo. Dios les bendiga. Les amamos.